Seguimos y pasamos al siguiente palo cortado, que sería Aldama. Yo os invito a que siempre es lo mismo. Estos vinos salen de diferentes bodegas. Yo me preocupo de que haya bodegas muy diversas en Contubernio porque es una presentación lo que se hace a través de Contubernio, pero luego lo que propone la bodega es riquísimo, ¿no? Y, por ejemplo, Toda Albalá tiene una cantidad de propuestas enorme, entre vinos dulces y vinos secos, que la hacen muy atractiva. Ya es cuestión de que cada uno vaya indagando todo lo que le apetezca. De hecho, ¿qué ha pasado? Una herejía, una herejía. De hecho, Fanático que de esta vez. ya me doy cuenta. Fanático de la herejía. En el caso de Polei, si no me equivoco, Polei es el único vino comercial, entre comillas, que hay en la caja, porque sale de un embotellado que la bodega ofrece de manera continuada. Sí, porque es una selección específica para Contubernio, pero es un vino de la bodega que puedes comprar dentro de 6 meses y va a seguir siendo exactamente el mismo, realmente. Los otros no. Sumatorio, al final, hemos cogido una parte del total de la producción, pero lo que se han producido de sumatorio son 2.500 botellas en una saca única. Una parte ha ido a Contubernio y otra estará por ahí repartida en distribuidores y en tiendas online. Pero los otros 4 son específicos de Contubernio, porque las bodegas son muy amables, nos abren las puertas, nos permiten tener con ellos un diálogo personal y llevaros a vosotros a vuestra casa cosas que no son accesibles normalmente en el mercado. Eso pasó con el primer vino blanco, pasa con la selección especial de Palillo y pasa con este tercer vino que sale de la bodega de Juste. Juste tiene una marca que Aldama es una marca que se conoce mucho por el amontillado, pero tienen también una solera de palo cortado que vendría a justificarse, en palabras del responsable de Juste en aquel momento, en ese contexto moderno de vino de vino nuevo, de palo cortado nuevo, no de palo cortado de marca histórica, con un carácter sostenido, simplemente con una condición mantenida en el tiempo por la búsqueda dentro de la bodega de otras botas, que es lo que suele pasar con las marcas antiguas, sino que el palo cortado Aldama es un vino buscado, hecho, en el que se han utilizado vinos de diferentes procedencias, es una solera nueva, pero hecha con vinos muy viejos. Cuando cata las 8 botas que hay de palo cortado de Juste, la importancia de la vejez de esas botas está muy por encima del origen, histórico o no, de ese palo cortado para mí, ¿no? Al final volvemos a lo mismo, hay que mirar el vino, ¿no? Además del argumentario, el argumentario a veces es muy bonito y ayuda a comprender al vino, pasa en Palillos aquí, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro de cómo una historia detrás termina ayudando al vino a ser interesante. En el caso del palo cortado de Argüeso, no existe esa historia, es un vino en el que se han cabeceado diferentes botas hasta crear un sistema de criadera de palo cortado viejo bajo la marca Aldama, pero la ausencia de esa historia previa no significa que el vino no sea estratosférico, que lo es de una vejez bestial, tenéis todo el vino. Bueno, pero es coherente con la forma en la que se explican los palos cortados, ¿no? Está en el argumentario, hay diferentes formas de llegar a los palos cortados. Está la versión clásica, hay diferentes ideas que se defienden por elaboradores muy diversas entre sí, y hay una fórmula moderna que creo que tiene un peso mayor del que podemos imaginar, en el que el resultado del palo cortado se consigue mediante el cabeceo de diferentes vinos, ¿no? Pero al final lo que tiene que haber es una propuesta organoléctrica que encaje en esa definición del palo cortado, de ese vino intermedio entre amontillados y olorosos, de ese vino que está entre dos mundos, y aquí eso sucede, y además con una carga de vejez bestial, espectacular. Había 8 botas, de las 8 seleccionamos, si no recuerdo mal, 4, las otras 4 estaban cercanas, pero nos parecieron mucho mejores esas 4 que terminamos escogiendo. Se hizo la saca exacta para estas botellas que tenéis en vuestra casa. Es algo parecido a lo que se hizo con el 1822, cuando hicimos el lleno. El 1822 también era... bueno, nosotros cogimos
4 más 3 puntas que había, y dejamos 4 por coger en el caso de 1822. Pero lo mismo, de una solera vieja, catar todas las botas, uno puede pensar a priori que como son vinos que vienen de un cabeceo, las botas van a ser homogéneas, y eso no es así, porque luego la madera también termina intercediendo en el resultado final de ese ensamblaje, y a poco tiempo que haya pasado ese vino en la solera, va a ir cogiendo diferentes caracteres. Y nosotros de esas 8 botas, aquí vimos 4 muy claras, que son las que están en este lleno. ¿Dónde están esas botas? En la bodega Yuste, en la carretera Chipiona, lo que antiguamente era la cooperativa de Miraflores, que dejó de ser cooperativa, fue comprada, creo que por Yuste. Vamos, es una bodega moderna, Sí, yo la he visto. que está yendo hacia Chipiona, y ahí hay muchas botas, algunas de manzanilla y algunas también de vino viejo, y esto estaba en el frontal de la bodega, la parte alta, era un poco difícil de identificar las botas, estaban marcadas, luego fuimos catando en una mañana fría y terminamos calentitos. No, pero fue divertido, fue muy bonito. Y ahí estaba en aquel momento un señor, se llama Gabriel Raya, que a veces ha salido mencionado y que casi ha sido lo último que ha hecho en Argüeso Yuste, en Yuste, porque justo después de esto ha salido y ahora está trabajando en otra bodega local. Pero lo hicimos con él cuando ya estaba en cambio, y yo crucé un poco los dedos, diciendo, a ver si ahora que no voy a tener tiempo después de reacción para contubernio, salió todo bien. Ellos dejamos las botas marcadas, se sacó el vino a tiempo, se adaptó la etiqueta y se hicieron estas botellas de vino viejo, espectacular, de palo cortado, chulo. Preguntan por la vejez media de este vino. Eso es muy difícil siempre de saber. Cuando ya nos hace un favor Poley poniendo 25, pero probablemente Poley es más viejo de 25, claro, casi seguro. Seguro. En estos casos, pero bueno, al menos tú dices 25 ya quita la necesidad de hacer justificaciones, en muchos casos, ¿no? Porque ya 25 años es mucho tiempo. En estos casos que no están certificados, dentro de las opciones que tiene el Consejo Regulador, en el Consejo Regulador se pueden certificar vinos con 12 años, con 15, VOS y BORS. Esas son las opciones que hay en el marco de Jerez. Pero hay muchos vinos que no se certifican no porque no den esos mínimos de edad, simplemente porque a la bodega no le interesa, y en ocasión incluso porque a la bodega le parece que el BORS está muy por abajo de la edad media real de ese vino. Eso pasa en Barbadillo con las reliquias, y tengo mi duda, por ejemplo, respecto a los BORS, por ejemplo, de Barbadillo, que son mucho más viejos de esos 30 años, pero la máxima certificación disponible son 30. Este vino, no. ¿Cómo lo podemos saber? Por cata. ¿Tú lo has probado? Sí. Contundente, largo, limpísimo. Puede ser muy viejo, es muy viejo. ¿Cuánto? Muy viejo. Muy bien. Como yo. Como nosotros. Por lo menos, ¿no? Sí, puede ir Es rondando. mucho más salino que el anterior, pero mucho más. O sea, se diferencia Claro. mucho más. Yo creo que hay, de oloroso y Gustar está más o amontillado. menos, pero es mucho más. Sí, sí, sí. hay mucha más. Yo creo que hay más vejez. Sí. La cata de los vinos viejos del Marco de Jerez es muy honesta. Ojo, es que ya ves el recuerdo, ¿no? Y Sí. sigue salivando, y es verdad que tiene esa finura, ¿no? Que te va a recordar la boca un poco amontillada. La expresión que has usado antes de salino cuchillero. Cuchillero. No es mío. Amontillado como cuchillo. Sí. Ahí hay algún artículo que ya hace muchos años que menciona esa expresión. Pero es que es muy descriptiva. Es que he pensado al probar este un poco, no sé. Es que Es descriptiva, es como muy poco peso en la boca, ¿no? Muy directo, muy delgada. El comportamiento del vino en la boca es delgado. Y además aquí existe esa salinidad, pero la salinidad también que te hace salivar mucho, ¿no? Cuando te metes el vino en la boca, tú vas a estar salivando, pues eso, un rato. Yo todavía tengo recuerdo del vino y hace ya un buen rato que me lo tragué. Eso, en parte es por la concentración. La vejez va a hacer que se vaya evaporando agua, vas concentrando elementos, y eso hace que tenga esta concentración tan fuerte que tiene el vino en la boca. Claro, esto es un vino para todo el mundo, no, ni falta que hace, realmente. O sea, este no es del cuñado. Hay que guardarlo. Este es el que no hay que darle al cuñado. En esta caja está complicado aquí cuál le reservamos al cuñado, ¿no? Pues yo, sí que sé, a mí me ha pasado, con esto me ha pasado de todas las catas. Yo estaba en una cata de gente que no
bebía mucho Jerez, ¿no? Y poner un vino de estas características, no voy a decir la marca de aquel, pero vamos, era un vino también muy heavy, muy concentrado, muy bestia, y ver las caras de algunos. Y yo poner la copa de medio, no os preocupéis, que yo me bebo lo que no queráis. O sea, y hacerlo. O sea, no era... No solo decirlo, sino de hacerlo. Claro.